Amén. Y bendiga a la iglesia en este día por estar delante de la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor. Amén. A eso hemos venido, a buscar de su presencia, a poder congregarnos, ¿cierto? Como hermanos, para adorar juntos a nuestro Dios. Cantábamos recién, me sacó de las tinieblas a la luz. La palabra dice que Él nos sacó, ¿cierto?, de la oscuridad más profunda y nos trajo a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga. La palabra del día de hoy se va a encontrar en el libro de Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Y vamos a hablar un poco de esto. De que el Señor nos llama, ¿cierto?, a vivir una vida en su luz admirable. Amén. Una vida ya no en tinieblas de maldad. Amén. Muchas gracias. Amén. Entonces, la palabra, como les dije, se va a encontrar en el libro de Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Amén. Póngase de pie entonces y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Puede tomar su asiento. Que el Señor nos bendiga. Yo sé que la santidad es algo que hoy día encontramos demasiado inalcanzable, ¿cierto? Decimos, no, que no voy a poder ser santo nunca, ¿cierto? Además, la santidad está llena en la Biblia, la Biblia está llena y habla en muchas partes de santidad, de que el Señor nos llama a vivir una vida santa, pero poco se predica en la iglesia, ¿cierto? Poco hablamos de la santidad, porque muchas veces hablamos de el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a bendecir, o hablamos de la fe, de la confianza, ¿cierto? Hablamos de distintos temas para el hombre que hagan bien a nuestro oído, pero pocas veces hablamos de la santidad. Y hay algo que debe caracterizar al cristiano, al Hijo de Dios, y es la santidad. Ahora, si decimos santo, bueno, tendríamos que cerrar la iglesia y nos vamos para la casa, porque en verdad no somos santos. Pero la palabra de Dios nos llama a tener una vida de santidad. Entonces, ¿cómo entra esta contradicción en nosotros? Si somos humanos, somos de naturaleza pecaminosa, nuestra carne, ¿cierto?, nos llama al pecado, nos invita al pecado y hay una lucha constante en nosotros entre nuestra carne y nuestro espíritu. ¿Cómo entonces, si Dios nos está llamando e invitando a ser santos, pero no somos santos? Aleluya. La verdad es que santo significa ser apartado o separado para Dios. Amén. Y la santificación es el proceso por el cual el cristiano o el Hijo de Dios, el proceso a través del cual el hombre se acerca más y más a la imagen de Cristo. Amén. De hecho, Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo de esa manera estaba invitando a la santidad. Pablo sabía que él no era santo, pero que cada día estaba en un proceso de santificación para el Señor. El cristiano debe buscar cada día ser más como Cristo. Si santo es ser separado o apartado para Dios, entonces, ¿qué nos querrá decir el Señor en este día? Vivir una vida apartada del pecado, de la maldad que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Dice el verso 14, como hijos obedientes. Entonces Dios nos llama primero a ser obedientes.
ya no ser más esclavos de nuestros deseos, porque dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando todavía no conocíamos al Señor, o si habíamos escuchado de Él, o si habíamos venido a la iglesia o ido a la iglesia, ¿cierto? Pero hoy día le conocemos. Espero, ¿cierto?, que los que estamos acá conozcamos al Señor y no seamos simplemente de los que visitan la congregación, visitan la iglesia, sino que seamos hijos de Dios, pero hijos obedientes. Y el Señor nos bendiga. Dios nos llama a la obediencia, ya no ser más esclavos de nuestros deseos y no ser más esclavos de las tendencias de este mundo, de este siglo en la cual estamos viviendo, ¿cierto? Los deseos, las modas. Recuerde que hoy día ser cristiano para el mundo es tener una mente anticuada, es ser cuadrado, es ser anticuado, es ser no tener una mente más liberal, ¿cierto? Nos llaman retrógradas, nos llaman, ¿cierto?, que muchos en el mundo dicen que Dios no existe. Entonces, ¿cómo hay que creer en un Dios? Y el mundo nos llama a esto. Nos llama a corromper nuestros valores. Hoy día en el mundo está bien mentir. Hoy día en el mundo está bien el adulterio. Hoy día en el mundo está bien, ¿cierto?, el robo. ¿Ah? La gente lo hace. ¿Y qué nos diferencia a nosotros de ellos? Aleluya. Efectivamente, podemos quizás caer, nos podemos equivocar, pero debemos, como le dije al principio, vivir en una vida de santificación. Aleluya. La santidad es un estilo de vida. La santidad se refleja a través de nuestra obediencia. Por eso este verso 14, antes de ya mencionar la santidad, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, no sigan los mismos deseos que antes tenían. Porque ahora ustedes son hijos obedientes. Pedro está transmitiendo este mensaje, ya no pueden seguir los deseos que antes tenían. Porque ahora ustedes son hijos de Dios y son hijos obedientes. ¿O queremos ser hijos de desobediencia? ¿No, cierto? Queremos ser hijos obedientes, hijos que acaten las reglas, los estatutos y los mandamientos del Señor. Amén. Eso es vivir en un proceso de santificación cada día. Aleluya. Porque la santidad, como les dije, es un estilo de vida y se refleja a través de nuestra obediencia. Dios siempre ha querido que sus hijos sean santos, porque Él es santo. Como el verso 16 decía, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro dice, escrito está. ¿A qué hace referencia Pedro? Pedro hace referencia al libro de Levítico. Él está diciendo a los que le están escuchando, en el libro de Levítico, que ya había sido escrito en aquella época, ¿cierto? En el libro de Levítico dice, está escrito ahí, sed santos porque yo soy santo. El libro de Levítico es un libro que llama e invita a la santidad. El tema principal de Levítico es santidad a Jehová. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si bien Dios tenía un pacto con su pueblo, Dios había hecho una alianza con Israel, pero Israel, para mantener esa comunión, tenía que ser un reino santo. Ahora, Dios sabía que el hombre efectivamente, por sus capacidades, no iba a poder ser santo. Entonces, envía para ellos, cuando pecaban, ¿qué tenían que hacer? Ofrendar un sacrificio agradable al Señor. Ellos tenían que llevar un corderito, tenían que poner las manos sobre este corderito, y el corderito recibía los pecados, y el corderito era muerto. ¿En qué? En señal de arrepentimiento, y alguien tenía que pagar por el pecado. Que el Señor nos bendiga. Pero el Señor desde ese minuto ya le estaba pidiendo a Israel
nación santa. Cuando Israel sale de Egipto y empieza a formarse ya como un pueblo, como una nación, las leyes que Dios les da son para ser una nación santa. Y así también es para nosotros hoy día. No fue solo para Israel. De hecho, Pedro hace nuevamente este llamado y le llama a los cristianos a ser, y a los creyentes a ser santos, porque Dios es santo. ¿Queremos tener una relación con Él? Entonces debemos buscar la santidad. Yo sé que estos temas generalmente en la iglesia no gustan, porque el hermano está siendo exagerado, el hermano se puso aburrido, se puso latero, llama a la santidad. Si no vamos a ser santos, ¿para qué le pone color? Son temas que no nos gusta tratar en la iglesia, nos ponemos incómodos. Cerramos nuestros oídos a estos temas. Pero la palabra de Dios nos llama y nos invita en gran parte de ella a buscar la santidad para el Señor. Vivir una vida apartada para Dios. Yo no le digo que no salga de su casa, que no tenga que trabajar. Yo le estoy diciendo que usted tiene que vivir apartado del pecado. Tiene que vivir en una vida apartada de sus propios deseos. El verso 14 decía, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Pedro está diciendo los deseos que antes teníais. Ojalá no los tengan todavía. Amén. Pero en nosotros va a haber una lucha constante para esto. Levítico es el libro de la santidad. Dios llama a su pueblo a ser diferente al resto, a no practicar los actos de inmoralidad que cometían los que vivían a su alrededor. Alrededor del pueblo de Israel había tribus que ofrecían, reinos y ciudades que ofrecían sacrificios vivos a los hijos. Los sacrificaban vivos, los quemaban para los dioses que tenían ellos. Y Dios le estaba diciendo a Israel, ustedes no pueden hacer eso. Dios le estaba diciendo a Israel, ustedes no pueden cometer orgías, adulterios, fornicación, no pueden tener relaciones sexuales entre parientes, entre familias, no pueden tener relaciones sexuales con animales, no pueden ir a buscar a adivinos, hechiceros, no pueden tener contacto con los muertos, con espíritus de los muertos, porque todas esas prácticas eran de las naciones y las tribus que vivían alrededor de ellos. Y Dios le estaba diciendo, ustedes tienen que vivir distinto a como ellos viven. Ahora piense usted, quizás los que están a nuestro alrededor no cometen todas estas cosas. O quizás sí, ahí cada uno sabe. Pero en su vida, pensemos nosotros, ¿quién vive a nuestro alrededor? ¿Quién está en nuestro entorno? Y Dios nos está diciendo, tienes que vivir una vida diferente a ellos. Tienes que marcar la diferencia con ellos. Dios escogió un pueblo para marcar la diferencia. Con ellos, Dios marca una diferencia porque los llama a ser santos y a no practicar todas las cosas que los otros reinos tenían. Ahora piense usted, ¿qué prácticas hay a nuestro alrededor? ¿En nuestra familia habrán mentiras? ¿O en nuestros amigos, en nuestros entornos cercanos, trabajo, habrán mentiras? ¿Habrán envidias entre ellos? ¿Habrán vicios entre ellos? ¿Habrán celos? ¿Habrán adulterios? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá en nuestro entorno? ¿Y a qué nos está invitando el Señor hoy día? A ser distintos a ellos. A ser distintos al resto. Ser distinto a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. Si ellos no buscan al Señor, ser distinto a ellos. ¿Amén? Amén. Si tienes que sentarte a la mesa y tú solo das las gracias y los demás te... ¿qué está ahí? Tú das las gracias a Él por el pan que tienes en tu mesa. Si todos los demás en tu trabajo roban, tú no robes. Que el Señor nos bendiga. Si todos los demás en tu trabajo se pelan entre ellos, cuchillean entre ellos y pelan al otro y tienen envidia del otro, porque en los trabajos se dan cosas de ese tipo, ¿no? Tú no seas como él.
diferencia entre el cristiano y aquel que no sigue a Cristo es la obediencia. Es la obediencia a su palabra. Pedro hace referencia al Levítico llamando a tener una vida santa porque nuestro Dios es santo. La diferencia, como le decía, con el mundo y el cristiano es nuestro estilo de vida. El mundo no entiende el por qué hacemos ciertas cosas. Ay, pero si todos se están llevando un poquito, ¿cómo no te voy a llevar? No. Porque si nadie me ha dicho que puedo sacar, si nadie me ha dicho te lo regalo, si nadie me ha dicho tranquila, llévatelo, ¿por qué yo tendría que llevarlo? Si no es mío, no me pertenece. ¿Amén? Amén. Que el Señor nos bendiga. Si en nuestra familia se ha dado, ¿cierto?, la práctica quizás de, no sé, engañarse entre ellos, o en nuestros amigos, nuestros conocidos, cometer adulterio, ¿cierto? Cuando salen a carretear, tienen que salir, llegar curados. Imagínense para el 18 de septiembre, que lo pasamos hace poquito. Es una fiesta en la que se tienen que embriagarles, ¿sí o no? Son varios días, hay que tomar harto terremoto, harto copete. ¿Y nosotros? ¿Nos llama eso el Señor? No, ¿cierto? Nos marca una diferencia. Celebra las fiestas patrias, pero de una manera diferente. No tienes por qué embriagarte. No tienes por qué curarte, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. No tienes que hacer las mismas cosas que hace el resto. Ahora debe haber también una coherencia entre lo interno y lo externo. Uno de los problemas de los fariseos de aquella época, que ellos cumplían todas las leyes, o hacían que los demás cumplieran todas las leyes, pero en verdad ni ellos mismos podían cumplir todas las leyes que ellos ponían. Por eso Jesús les llama sepulcros blanqueados. Ustedes no entran, no son capaces de cumplir todas las leyes y le exigen a los demás que las cumplan. Hipócritas les llaman. Que el Señor nos bendiga. Por eso Jesús también nos llama a tener una coherencia entre lo interno y lo externo. Los fariseos se paraban en las plazas, se paraban en las esquinas de la ciudad a orar a viva voz y a gran voz para que el resto del pueblo viera en ellos: oye, el hermano, este fariseo es santo, este sacerdote, este religioso busca del Señor, ¿cierto? Mientras que ellos miraban en menos a todos los demás. Pero el Señor les dice: entra en tu aposento. No les dice: ve y ora en las plazas, ora en las calles para que los demás te vean. Ora en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero fíjese que nos deja una enseñanza, que nuestro Padre ve en lo secreto, cuando nadie más nos ve. Entonces aquí en la iglesia usted puede orar. Usted aquí en la iglesia puede levantar las manos. Usted aquí en la iglesia puede decir: Dios le bendiga, hermano. Pero en nuestra casa, ¿cómo somos? Cuando nadie más nos ve, ¿cómo somos? Ahí el Señor nos está mirando. Ahí el Señor nos está llamando. Y aún en lo interno y en lo secreto, Dios nos está invitando a ser santos. No solo con el resto de la gente, no solo en público. Dios te está llamando a ser santo y a apartarte de los deseos que antes tenías, también en lo secreto. Por ejemplo, en Romanos 6:11, ¿pueden ponerlo, Carlita, por favor? Romanos 6:11 dice que debemos considerarnos muertos al pecado, o sea, parte de nuestra mente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense ustedes muertos al pecado. Esta es una decisión. Esto no es algo que: Señor, llegó a mi vida, el Espíritu Santo está en mi vida, ahora ya no peco más. Esto es una decisión. Y las decisiones cuentan. No es fácil. Por eso es una lucha constante, una lucha diaria. Tú todos los días debes levantarte diciendo: hoy día estoy muerto para el pecado.
Esa debe ser nuestra mente. Que el Señor nos bendiga. Debemos buscar la santificación, la santidad, considerándonos muertos al pecado. Amén. El pecado ya no tiene que morar en mí, ya no tiene que... Esa es una decisión en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y luego también en lo externo. Por ejemplo, podemos ver en Efesios 4:24. Si bien ahora vimos que era una decisión en nuestra mente interna, que nosotros decidimos, ¿cierto?, vivir una vida apartada del pecado. En Efesios 4:24 dice que debemos vestirnos de un nuevo hombre. Amén. Y eso ya es externo. Vestirnos de una nueva criatura, de un nuevo llamado para el Señor. Porque aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Dios nos llama a ser una nueva criatura. Vestidos del nuevo hombre. Que el mundo vea en ti que eres una nueva persona. Que ya no hace las cosas que hacías. Cuando éramos picaflor, ahora ya no tenemos que ser. Amén. Cuando éramos, ¿cómo se dice? Chicha fresca, ya no lo somos. Cuando éramos cagüineros, perdón la expresión, cuando pelábamos a los demás, ya no tenemos que ser. Vístanse de un nuevo hombre. Si habían prácticas en nosotros que no agradan al Señor, ahora ya no pueden estar en nosotros. Vestidos del nuevo hombre. ¿Efesios cuánto era? Efesios 4:24. Ese que ya estaba. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién crea el nuevo hombre? Dios. Decidimos en nuestra mente y ahora nos vestimos del nuevo hombre que creó Dios para nosotros. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios nos invita a tener una vida separada del pecado. Él es quien nos santifica. ¿Quién dice aquí? Creado según Dios en la verdad, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La palabra nos enseña que cómo podemos alcanzar la santidad o la santificación es a través de la misma palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos podemos santificar entonces? A través de la palabra. Cuando Dios entregaba las leyes y los estatutos al pueblo de Israel, les decía: no cometan adulterio, no sacrifiquen a sus hijos, no tengan relaciones con sus parientes, no tengan relaciones sexuales, ¿cierto?, con la mujer del prójimo, no consulten a divinos, no consulten a hechiceros, no invoquen espíritus de muertos, no maldigan a su... Y así, un montón de cosas, de prohibiciones pero ahí le decía: guarden mis estatutos, guarden mi palabra, pónganlos en práctica. Lo que le estaba diciendo es que lo que le estoy enseñando hoy día, ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos saber lo que desagrada a Dios? Amén. Estudiando su palabra. ¿Cómo yo puedo saber si llevo una vida que agrada a Dios? Estudia la palabra. Busca, escudriña. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice su palabra. Busquen, escudriñen, lean la palabra del Señor. Si tienen dudas, consulten, pregunten. Así ustedes van a poder saber cómo llevar una vida agradable ante la presencia del Señor. Amén. Pablo reconoce no haber alcanzado la perfección. En el libro de Filipenses, dice Filipenses 3:12. Pablo reconoce no aún ser perfecto, no aún llegar a la altura ni a la imagen de Cristo, pero dice: sigo adelante. La invitación hoy día es no desmayar, no flaquear, sigan adelante.
Sigan buscando la santificación. Este estilo de vida, de santidad y de santificación, no quiere decir que nunca vamos a ser tentados. Jesús mismo fue tentado. No quiere decir que nunca vamos a caer, ni nunca nos vamos a equivocar, ni a errar, ni nunca vamos más a cometer el pecado. Pero el proceso de santificación es algo que uno busca todos los días. Y todos los días pide perdón. ¿Amén? Pero es una decisión de vida. Usted puede decir, ya si no voy a ser santo, ¿para qué lo voy a intentar? O puede decir, quiero acercarme más al Señor. Y para acercarme más a Él, debo ser santo porque Él es santo. Lo que no es santo no puede acercarse al Señor. Porque su presencia santa, ese fuego consumidor, quema toda inmundicia. Amén. ¿Queremos presentarnos como obreros aprobados delante de su presencia? Busquemos santidad. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, sigo adelante, lo sigo intentando, por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sigo adelante, prosigo, busco para ver si alcanzo para lo cual Cristo me llama. El Señor nos bendiga. Y por último, Hebreos 12:14 dice, a ver si lo ponemos ahí por favor, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto no debe ser una carga para nosotros, no debe ser un peso. No es que dejar, oye, es que tengo que ser santo. No tiene que vivir así, asustado. No. Tiene que tener un estilo de vida alegre, buscando santidad. Amén. Amén. No es una carga, no es un desaliento la palabra de Dios hoy día, sino es una invitación y un aliento a seguir buscando del Señor. Amén. ¿Queremos alcanzar la vida eterna? Amén. Busquemos del Señor. Amén. Busquemos de Cristo. Acerquémonos a Él. ¿Queremos verle un día? Busquen la santidad. Amén. Sigan la paz con todos. Seamos distintos. Amén. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Podemos enojarnos, podemos en nuestro interior casi que explotar, pero no pequemos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esta invitación hoy día es a ser hijos obedientes, a ser hijos distintos al mundo y a tener una coherencia entre lo interno y lo externo. Llévese esas tres frases, ¿cierto? A ser hijos obedientes, que obedezcan su palabra, sus mandamientos. A ser distintos al resto de nuestro entorno, a marcar una diferencia. Y a tener coherencia entre lo interno y lo externo. Que lo que ven los de afuera también sea lo que ve el Señor en lo interno. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esa es la palabra en este día. Le invito a orar. Le invito a orar al Señor para que Él nos aliente en este día a alcanzar su santidad. Amén. Póngase de pie, oremos al Señor. Dios amado, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Ante todo, Señor amado, para darte las gracias por tu palabra. Ante todo, darte las gracias porque nos has dado vida para poder escuchar también de ella, Señor. Te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y aún por mi vida, Señor, que como decía Pablo, no alcanzamos aún la perfección. Quizás estamos muy lejos, Señor amado, de ser todavía santos. Pero en nosotros hoy día debe haber una decisión de buscar ser santificado por ti, Señor. Por eso te pido que tú alientes a cada uno de mis hermanos y que alientes mi vida también, Señor, a buscar este proceso de santificación día a día, a buscar ser más como tú, Señor, a no practicar las cosas que el mundo practica, a no caer en la tentación y el pecado. Tu palabra ya enseña en una oración: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Oh Maestro,
prácticas que el mundo tiene. No permitas que se introduzcan en la iglesia. No permitas que se produzcan y se practiquen en nuestros hogares y en nuestras vidas. Apártanos, Señor, para ti. Guárdanos para ti. Tú nos has llamado a ser una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por eso hoy día te pido por mis hermanos, que podamos, Señor amado, juntos, Maestro de la Gloria, esforzarnos día a día para ser más como tú, Señor. Alcanzar la imagen de Cristo, papá. Gracias, Señor, y permítenos alcanzar esa coherencia, oh Maestro de la Gloria, siendo hijos obedientes delante de tu presencia. Que cuando tú mires nuestra vida, veas un perfume agradable ante ti, Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.